Buenos días. ¿Sí visualizan lo que es el libro? Sí, profe. Ya, nuestro tema del día de clase del día de hoy es la organización social. ¿Quién empieza con la lectura? Paulette. Sí, profe, yo empiezo. Ya. Organización social. A pesar de haber sido un pueblo dado a intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en el resguardo de las tradiciones y en el honor de las instituciones. Esta tradición también fue una forma de mantener el respeto por el orden social de clases, de modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo, base de la riqueza del imperio. Además de soportar el mayor peso en la productividad del imperio, campesinos, artesanos también pagaban los impuestos que sostenían el aparato gubernamental. Los esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado. La célula de la sociedad china antigua era la familia, indistintamente de la clase social a la que perteneciera, donde se inculcaban el respeto y la veneración hacia los mayores. La mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo ayudaba en la agricultura si era necesario. Sí, me ha tocado acompañar la Copa América. Ya está ahí. Ya, cuando nosotros hablamos de la organización social de la antigua China, se basaba en una estructura jerárquica clara como la familia y la familia extensa como pilares fundamentales y una sociedad estratificada de diferentes clases, como vemos aquí. Las clases sociales de la antigua China está lo que es el emperador, seguido de la nobleza, mandarines, artesanos, campesinos, comerciantes. La dinastía gobernante del emperador era considerado el hijo del cielo, era la máxima autoridad y su poder era limitado, aunque su comportamiento debía reflejar la armonía del universo. Seguido también de los funcionarios eruditos, que el grupo de personas que se dedicaba a la administración política, la educación y el estudio de la tradición funcionales, seguida también de los campesinos, que la gran mayoría de la población, quienes trabajaban la tierra y eran la base de la economía y la agricultura. ¿Cómo era la organización social en la antigua China? Como la mayoría de las grandes sociedades agrícolas de la antigüedad, la sociedad china estaba organizada en estratos sociales claramente diferenciados. Estos estratos eran la dinastía gobernante, los funcionarios, los comerciantes, los artesanos y los campesinos. También en la antigua China, el gobierno estaba dirigido por la administración política. Miles de funcionarios públicos en todo el imperio reportaban al emperador. Los altos funcionarios eran ministros que reportaban directamente al emperador y trabajaban en el palacio. También los ministros eran funcionarios gobernantes, ricos y poderosos. Desde el punto de vista político, la República Popular de China se articula a través de un sistema dirigido por el Partido Comunista Chino, cuyo órgano supremo del el Congreso Nacional, que se reúne cada 5 años y elige un comité central, el órgano de mayor poder entre congresos, celebra lo que son dos plenos el año. Cada 5 años elige lo que es un nuevo emperador. También los asentamientos y sociedades humanas se dice que abarcaban pequeños grupos que se desplazaban de un lugar a otro hasta grandes naciones que vivían en ciudades de piedra o ladrillo. En algunos asentamientos, todos los miembros eran relativamente iguales.
mientras que en otros el poder se concentraba en manos de gobernantes verenados como dioses. ¿Cómo era la clase social más grande de la antigua China? Con diferencia, la clase social más numerosa en la China eran los agricultores, que la gran mayoría de la población eran lo que son los campesinos, lo que significa que trabajaban la tierra para producir alimentos para el Estado chino. En otras sociedades antiguas, quizás solo en los esclavos ocupaban un rango social inferior al de los agricultores. Cristel, ¿cuál era la clase social más grande de la antigua China? Los agricultores. Correcto. El gobierno de China también se dice que era una monarquía absoluta, donde el emperador tenía una autoridad incuestionable, libre de regulaciones e indispuesta. También en la República Popular China, la política funciona dentro de un marco estatal socialista, basado en el sistema de Congreso Popular bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, donde el Congreso Nacional Popular funciona como un órgano supremo del poder estatal y la única rama del gobierno el, según el gobierno de la organización china. Quienes tenían el poder en la antigua China eran los monarcas de diversas dinastías de la China imperial. En la teoría política tradicional de China, el emperador era el hijo del cielo, que un autócrata con el mandato divino del gobierno todo lo que estaba bajo el cielo. Paulé, ¿quién tenía el poder en la antigua China? Los monarcos. ¿Correcto? Justin, Sí, profesor. ¿qué entiendes con el tema las clases sociales de la antigua China? ¿Me puede explicar? Recién entré y tenía problemas, eh. Las clases sociales de la antigua China, como vemos en el libro, estaba basado en lo que es el emperador, la nobleza, los mandarines, los comerciantes y por último los esclavos. Como tarea para la casa, necesito que pongan como título Clases sociales de la antigua China. Me dibujado lo que está en el libro y ahí van poniendo igualmente el concepto, lo que es cómo está en el libro el emperador, la nobleza, los mandarines, los comerciantes. Ok, profesor. Me, déjeme anotar. Ya, seguimos. Ahora, ¿cómo se organizaban los chinos? Se dice que según la constitución del país, China se divide en tres niveles organizativos, aunque en la práctica son hasta cinco. El nivel provincial, que incluye además de las provincias, las regiones, los municipios y las regiones administrativas especiales. En eso se envasaban y se organizaban. La siguiente pregunta pone, ¿cuál es la estructura basada del gobierno chino? ¿Cuál es la estructura basada del gobierno chino?
Ahora, no sé si habrán escuchado cómo se llamaba China en antes. Kristen, ¿tienes conocimiento sobre eso? Ya. El nombre de antes de China era Zhongguo. Ese fue el primer nombre que tenía China, antes de ponerle China, obviamente. Los chinos se dice que también desarrollaban una sociedad basada en el respeto como la tierra, los ancestros, disculpen, los dioses y otras personas. También se creía que en el mundo estaba gobernado por espíritus y la gente debía comportarse todo el tiempo como si estuviera en presencia de estos espíritus. También en la antigua China, la sociedad, este, se decía que existían muchas formas de organización social, desde la familia hasta las asociaciones, supranacionales, pasando por las empresas, las asociaciones de mujeres o las organizaciones de gubernamentales. Cuando nosotros hablamos de la organización social de China, ¿qué entendemos, Paulette, o cómo se Que, organizaban? que son un resguardo de tradiciones y un honor de instituciones. ¿Correcto? Cristel, Se organizaban como en varios, perdón, como en varios grupos, como la familia o empresas o las organizaciones gubernamentales. correcto. También cómo funciona la sociedad. Se dice que es un conjunto que describe a un grupo de individuos que comparten, una cultura en común, misma que encierra creencias y costumbres y que comparten condiciones de estilos de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. ¿Cuál creen que sería la importancia de la historia social? ¿O por qué sería importante la organización social? Que nos ayudaría a entender como relaciones entre personas. Correcto. Cristel. Yo pienso lo mismo que mi compañera, porque si no sería como, no sé, difícil eh, el saber cómo están clasificadas las personas. Ya, correcto. Justin. Ya, pero no escuché, no se escuchó. Se escuchó entrecortado, sí. Ah, correcto. A ver, la historia social, sin dejar a un lado lo que es la política y la economía, sitúa lo que son las explicaciones en el ámbito de las relaciones sociales, que las relaciones sociales también no tienen por qué sujetarse a la evolución hacia un punto fijo en el futuro. Siento. Los pensamos en no términos de armonía y la evolución continúa siendo en términos de conflicto y ruptura, que los pensamos en los términos de estructura e instrucciones que operan por encima. También en cuanto en la cuestión que parece importante tener en la mente lograr, una difusión en la historia social que rebasa lo que es al costado de especialistas académicos. La historia que conocemos a través, de la organización social
que hoy en día tiene cambios, sitúan lo que es en las relaciones, en las inmensas de las personas, lo que es el cambio de hoy en día de los hombres, las mujeres, el colectivo del diario, y así muestran lo que son sus acciones cotidianas. Donde han visto que tienen lo que es la misma organización social, digamos, de un país a otro país. No sé si se han dado cuenta que muchas veces tienen las mismas costumbres, las mismas creencias y los mismos hábitos. No sé si se han dado cuenta o si han visto. Nada, No he visto. Paulette, no sé si me entendiste. No, no lo entendí, profe. ¿Me puedo volver a repetir? A ver, vamos a explicarles más bonito. Digamos que si en Machala, digamos que de aquí a Francia, una suposición, o de aquí a China, digamos que si tienen una misma creencia o una misma costumbre o no sé si me entiendan. Cristel, ¿estás entendiendo? Hasta ahí sí lo entiendo. No entienden? Hasta ahí no. A ver, Justin, entonces, tú sí entendiste, ¿dónde has visto que Pero solo tienen hasta la misma ahí. creencia? Pero si entendiste, No. puedes Sí. darme un concepto De las, de o sea, si has visto. las costumbres y creencias no son las mismas. Que yo sepa, no Sí, son las mismas. profe, eso creería yo. Es difícil encontrar un país que tenga las mismas costumbres que el que tiene el país de uno. Ya, a eso voy, de que si han visto. No, yo no he visto. Ah, no, no hemos visto. Y yo creo que generalmente en Asia comparten varias cosas. Por ejemplo, creo que la religión de los budistas, si no me estoy confundiendo, y Correcto, comparten entre ellos. correcto. Cuando hablamos también de costumbres, también hablamos de creencias. ¿Y en qué se basa la creencia? Cuando creen en un mismo Dios o en una misma religión, o si o si oran, o si, bueno, no sé Como si por me están decir, aquí en entendiendo. Ecuador existen los evangelios y los católicos. Correcto. Me imagino que en otro país tiene que existir también lo que son los católicos y los O evangelios. donde o donde creen en el budía, o También. donde le oran a estatuas. No sé si han visto. No, profe, yo casi no. Pregúnteme dentro de Ecuador, creo que sí. Bueno, entonces para tarea también les voy a mandar a investigar sobre eso. Investigar sobre las creencias y costumbres de otros lados. Ahí ya como concepto, obviamente ya tienen que poner más o menos lo que ustedes entienden. No algo buscado de internet, sino lo ven y ya ponen su propio concepto. Si tienen las mismas creencias o por qué varían o por qué creen en otras personas o en otras creencias o sus costumbres, su vestimenta, todo eso. Si no pasa nada, así lo subo como tarea 2. Entonces lo pueden ustedes que están conectados, ustedes lo pueden subir y yo más tarde, tipo 2 o 3 de la tarde, ya lo subo como tarea 2 y como ustedes ya lo van a tener resuelto, entonces ya solo lo suben, ¿ya? Y vayan lo noten. Entonces, ¿sí te han tenido todo hasta ahorita?